Bien, buenos días. Decían los viejos catecismos antiguos, decían que la astucia del demonio era hacer pensar que no existía. Yo digo que la astucia del Estado es hacer pensar que existe, porque el Estado no existe. Pero ¿cómo se visualiza el Estado? El Estado no existe como ente real, son personas organizadas que le quitan recursos al resto. El Estado no tiene existencia real, es una existencia meramente imaginaria, está en nuestras cabezas y creemos en ella. ¿Cómo se visualiza el Estado? En las relaciones internacionales. Aparte de una visión interna expresada pues, en símbolos, uniformes, banderas y cosas por el estilo, la visualización real de un país o de un Estado, o como se nos quiere presentar y representar, es en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son por dos motivos. Uno, porque es como se visualiza, y dos, es como se legitima. Es decir, los Estados normalmente existen como entes soberanos o autónomos en la medida en que sus compañeros Estados los reconocen. De hecho, ustedes pueden tener una región en muchos países que está, de hecho, secesionada del país o no está controlada, bien sea por guerrillas, bien sea por maras, bien sea por narcotraficantes. Hay zonas del Estado de un territorio que no son controladas, de hecho, por el gobierno, pero en ningún sitio son reconocidas como Estado porque los compañeros Estados no reconocen esos Estados como entes autónomos. Entonces, ¿dónde se visualiza? Y se visualiza, pues, sobre todo en las modernas guerras, que son los Juegos Olímpicos o las competiciones deportivas, porque se ven allí, claro, es donde se ven. Los atletas debían competir de uno en uno, competir por personas, son actores o clubes privados que compiten al fútbol, al baloncesto, al balonmano, lo que sea, y atletas que uno corre más que el otro y punto. Pero no, se corren con banderas, se suman medalleros, se suman un montón de cosas y al final Estados Unidos ganó las Olimpiadas porque tuvo más medallas que la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética. Entonces, ¿dónde se visualiza? Y se visualiza después en toda la panoplia pues, de organizaciones internacionales en las que están representadas solo Estados, la ONU, todas las organizaciones de bancos mundiales, FMI, que con sus respectivas sillas nacionales, todo tipo de acuerdos internacionales, tenemos un montón de cosas, desde la Unión Postal hasta todo tipo de instituciones económicas, culturales, deportivas, de todo ámbito. Están representados los Estados, entonces es donde se visualiza, y se visualiza con su banderita aquí, y este señor representa a España. Entonces, es una forma de visualizar el Estado. Por eso son tan importantes las relaciones internacionales. Además, el dogma, la literatura teórica de relaciones internacionales está aún muy sesgada hacia el llamado dogma realista. Los realistas son una serie de autores que piensan que los Estados existen, que tienen intereses propios, claros y definidos y en muchos casos permanentes. De ahí se derivan toda una serie de doctrinas. Los realistas clásicos son Carr, por ejemplo, son Morgenthau, un libro muy bonito que se llama Política entre Naciones, por ejemplo, Kenneth Waltz, la teoría de la política internacional, o Kissinger, por ejemplo, o un señor que se llama John Mearsheimer, por ejemplo, en la Tragedy of Power Politics. Son algunos autores realistas. ¿Qué dicen estos autores? Que los Estados existen, que tienen un interés como tal Estado. Entonces dice, hablamos siempre de los intereses de Alemania están en tal, el interés de Grecia estratégico tal está en tal cosa, el interés de Alemania o el interés de Rusia, el interés de Estados Unidos. Se piensa como el Estado como una persona dotada de intereses permanentes. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de cosas como la geopolítica o la geografía política, que si no sé qué, que si hay que controlar la frontera natural, que si hay un espacio aquello que es estratégico en el Oriente Medio, que si Estados Unidos lo pierde, pues se estabiliza la zona, etc. Y estas cosas operan y al final son reales porque la gente cree que son reales. Es decir, las fronteras naturales y todos estos conceptos son conceptos también meramente imaginarios, derivados de un proceso de construcción de imaginarios a través de mapas, a través de museos, a través del discurso histórico, que nos hacen creer que España es una y que tiene un interés. Por ejemplo, nuestros enemigos son los moros marroquíes. Entonces, tenemos ese tal, y España, los moros y los alemanes y los franceses que siempre nos fastidiaron, los ingleses que nos quieren ocupar aquello y tal. No, como si hubiera un interés común y compartido de ese Estado. Esa es la doctrina realista, y que hay un interés del Estado que está por encima de las personas. Por eso habla de razón de Estado. Entonces dices, vemos muy bien, mira, la CIA mató a aquel espía.
mató a aquella persona, claro, porque estaba en riesgo los intereses de Estados Unidos. No sé si me explico. O el Mossad, que bien hizo matar a aquella cosa. No sé si me explico. Porque pensamos que están los intereses del Estado, porque lo principal y permanente es la permanencia del Estado de Israel, la permanencia de la nación americana o del Estado americano. Entonces, se pone esa idea de razón de Estado, que también se ve en el orden internacional, como factor principal frente a los individuos que lo componen. Está antes ese colectivo imaginario que las personas que realmente lo componen. Después veremos que eso no es real. Lo que existen realmente son personas concretas, por Rajoy, Zapatero, Obama, Hollande, Merkel, que extraen él y sus amiguitos recursos al resto y lo gastan como ellos entienden pertinente. Eso es lo que existe realmente. Y cuando hablamos del interés de España, hablamos del interés de Rajoy, Merkel, Zapatero o del rey de Marruecos, en que no vengan otros bandidos a quitarle sus tierras y sus súbditos. Eso es lo que se llama interés. Y eso se define como el interés de la patria, el interés del Estado, esa cosa por el estilo. Entonces, primero hay que tener claro esto, que las relaciones internacionales es donde se proyecta el estatismo. Y porque las relaciones internacionales, o lo que sí que tienen es una cosa buena, que son anárquicas. Porque es el principal ejemplo que se usa para decir, no, es que la anarquía no puede funcionar. ¿Cómo que no puede funcionar la anarquía? Funciona y funciona todos los días. Es más, y funciona de forma bastante más pacífica que los propios estados dentro de ellos. Si se fijan a día de hoy, creo que no hay ninguna, o como mucho habrá una, guerra entre estados. Entre estados. Las guerras son dentro de los estados por conquistar el poder dentro de los estados, bien sean guerrillas, maras, lo que sea, pero guerras entre estados a día de hoy no hay. ¿Cómo se puede entonces explicar que un orden absolutamente anárquico, como es el sistema internacional, en el cual no hay un Estado que domine a todos los demás Estados? Sí, podrán decir, hay hegemones. Hegemones es un Estado que supuestamente es más poderoso que el resto. Sí, hay hegemones, puede haber 1, 2 o 3 hegemones. O puede haber un hegemón solo. Pero ese hegemón, por ejemplo, que en nuestros tiempos sería Estados Unidos, no puede dominar a todos los Estados a la vez. No domina a China y a Rusia al mismo tiempo. Domina su espacio, pero no domina todo el espacio, no es soberano en todos los aspectos. Entonces, igual, el mundo internacional aún sigue siendo anárquico. Y esa anarquía, a través del tiempo, llevó a una serie de instituciones, de procesos de paz, etcétera, que hace que los estados se respeten unos a otros y que existan todo tipo de estados, incluso estados pequeñitos, así, bonitos y así, como Liechtenstein o así, estaditos pequeños, o estados grandes como China, cosas por el estilo. Es decir, pero una cosa para los antianarquistas, el mundo internacional es anarquista, y no sé cómo los anarquistas pueden explicar que eso, los minarquistas, así, los liberales, esta gente así, no sé cómo puede explicar cómo ese sistema anárquico funciona. No me lo explicaron aún, cómo pueden explicar que eso funciona y funciona bastante mejor que el otro.